Bienvenido a la segunda clase de Ingeniería Sismo Resistente. En la clase pasada iniciamos con una introducción a la parte de que vamos a tratar en la clase, la parte de riesgo, vulnerabilidad y esos temas. En esta clase vamos a hablar sobre la génesis de los terremotos, o sea, cuáles son los diferentes mecanismos que generan un terremoto y cómo estos se propagan en el suelo, en el medio continuo. Para eso hablar un poco de propagación de ondas, pero lo vamos a hacer de una manera un poco resumida. Simplemente yo voy a tratar la parte de propagación de ondas que es esencial para la discusión que tenemos. Y yo subí a la página un folleto, esencialmente escaneé del libro, el capítulo completo de la parte de propagación de ondas. Y esa parte trata eso con más detalles, entonces ustedes la pueden revisar, si tienen alguna duda, la pueden traer al foro en vivo. Ok, entonces vamos a iniciar con cómo se generan los terremotos, o sea, la génesis de los terremotos. Primero que todo, sabemos que la teoría tectónica de placas postula que la corteza terrestre, o sea, la superficie terrestre, está dividida en un número de placas, como se ven en esta foto aquí. Estas placas son las placas tectónicas y están suspendidas en una capa que se conoce como la astenosfera. En otra palabra, toda esa placa, como la placa sudamericana, la placa del Caribe, la placa norteamericana, se mueven una con respecto a la otra. O sea, como si tuviera varias superficies flotando en un fluido y se mueven una con respecto a la otra. La mayoría de los terremotos, de acuerdo a observaciones, se registran en los bordes de placas, o sea, en esa línea que ustedes ven que separan las diferentes placas. Todas esas líneas. Resulta que como vamos a ver en dos o tres slides más adelante, que los terremotos se forman cuando se exceden ciertos esfuerzos en los bordes de placa o en alguna falla que vamos a definir un poco más adelante. Cuando dos placas convergen, en otra palabra, en estos bordes de placa, hay dos opciones. O las placas colisionan de frente, o sea, una de frente a la otra, o una se sumerge por debajo de la otra. El caso en que una se sumerge se conoce como subducción, que es lo que se ve en esta figura de aquí. Ustedes ven una placa que se sumerge por debajo de otra. Es una placa y esto es otra. Entonces, eso es lo que se conoce como una zona de subducción. Generalmente eso ocurre entre una placa oceánica y una placa continental. Eh, en esa zona se generan las trincheras. Una trinchera es ese espacio que ustedes ven ahí que estoy señalizando con el mouse. Ese espacio que queda ahí como un vacío, eso es lo que forma una trinchera. Y los volcanes que se generan debido a que aquí cuando la placa oceánica se sumerge por debajo de la continental, llega un punto en que esta capa de aquí abajo está muy caliente y derrite la capa. Entonces ese compuesto que se derrite sube a la superficie y es lo que forma la lava de un volcán. Resulta que alrededor del 90% de los terremotos o de la energía sísmica que se libera durante el año debido a terremotos es en zonas de subducción. O sea, en otras palabras, son zonas que son muy activas en términos sísmicos. Tienen capacidad de generar terremotos muy grandes. En el caso de la República Dominicana y de la Española en general, hay una zona de subducción aquí abajo, que es donde está la trinchera de los muertos, esa parte que estoy señalizando, y otra que es en la parte norte. Esas son zonas de subducción que tienen estas características. Forman una trinchera y tienen capacidad de generar grandes terremotos. Si esos terremotos ocurren, como eso es en el mar, en la parte oceánica, generalmente se puede formar un tsunami, como discutimos en la clase pasada. Cuando dos placas continentales, o sea, en lugar de una continental y una oceánica, dos continentales colisionan de frente, entonces lo que ocurre es que en vez de subducción se forma un sistema montañoso. El problema es que estas placas son mucho más gruesas, entonces no tienen la capacidad de sumergirse como ocurre en la de subducción, sino que colisionan y se forman cordilleras. Por eso, por ejemplo, en la parte noreste de la Hispaniola, donde está la cordillera septentrional, por ejemplo, eso debido a la unión de dos fallas, que vamos a hablar más adelante sobre la falla. Los terremotos en placas continentales se generan cuando las deformaciones exceden cierto límite. Y vamos a hablar de eso con más detalle más adelante. Los terremotos que se generan generalmente son superficiales debido a que se generan en este borde de placa
y generalmente ocurre en profundidades de 5 a 40 kilómetros de la superficie. O sea, es lo que se considera como un terremoto superficial. Vamos a ver esto un poco por acá. Ok, entonces, a pesar de que la mayoría de los terremotos ocurren en los bordes de placa, como mencionamos anteriormente, algunos ocurren dentro de la placa, que es lo que se conoce como terremotos intraplaca. Esto ocurre debido a debilidades en la placa. O sea, esencialmente, ustedes se pueden imaginar un medio que es bien fino, con debilidades que causan como un pandeo local. Esencialmente, como tiene una viga, por ejemplo, metálica, que es bien delgada, y de repente te lo ponen a una carga bien fuerte, eh, esfuerzos de compresión muy fuertes, generalmente se tiende a pandear. Entonces, cuando ocurre un terremoto dentro de la placa, generalmente hay dos opciones. O la placa tiene una debilidad muy localizada, o existe una falla que no se detectó de manera adecuada. Cuando los bordes de placa, o sea, la unión entre dos placas se manifiesta en la superficie, se pueden ver ciertas fisuras que se llaman fallas. Entonces, ¿qué pasa? Esa falla, que como se ve en esta figura aquí, tienden a moverse una con relación a la otra. Hay dos modos principales de movimiento. Uno es el lateral, que es este que se ve aquí, en que las fallas se deslizan de manera lateral, y la otra es horizontal o vertical. Esencialmente una de las fallas se desliza sobre la otra. Esta falla que se mueve lateral se conoce como tipo strike, y la que una se mueve una con respecto a la otra de manera vertical o normal se conocen como falla tipo dip. Estos son los dos principales modos de falla. Como yo tengo aquí en esta figurita, lo que ocurre generalmente es que una normal deep sleep, lo que ocurre es que está sometido a un esfuerzo de tensión. Entonces, como ustedes saben, hay dos planos principales de esfuerzo. Entonces, generalmente tiende a fallar en ese plano principal. De la misma manera, en una falla cortante. O sea, una playa es un plano principal para el esfuerzo cortante. Si esa compresión ocurre lo mismo. O sea, hay un plano principal en que el esfuerzo principal acortante es máximo, o el esfuerzo principal acortante. Y generalmente, las fallas tienden a fallar, valga la redundancia, en ese plano cortante. Entonces, lo que yo le acabo de mencionar explica de dónde vienen los terremotos, pero no explica el mecanismo que los genera. O sea, en otras palabras, volviendo un poco más atrás, yo mencioné que estos bordes de placas se mueven uno con respecto a lo otro. Se forman zonas de subducción y zonas de interacción de placas continentales. Y existen fallas que al mover, que se mueven una con respecto a la otra. Entonces, ¿qué pasa? Eso no explica el mecanismo que genera un terremoto. Entonces, la teoría que explica la generación de terremotos se conoce como la teoría del rebote elástico. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, lo voy a explicar como paso por paso, digamos. Hay fricción en el borde de dos fallas que retienen el movimiento. Si usted tiene, por ejemplo, una falla como esta que se ve aquí, la falla se ve ahí y hay dos lados, o sea, hay dos masas de roca en los dos lados de la falla. ¿Qué pasa? Inicialmente, la fricción hace que esas dos fallas puedan resistir esfuerzo cortante. O sea, cuando eso se deforma de esa manera. Y la fricción que existe entre esas dos, entre los dos lados de la falla, ustedes saben que la fricción está dada por una fuerza normal, o sea, hay una fuerza normal al plano de la falla y un coeficiente de fricción estática. Cuando la falla se deforma de esa manera, siempre y cuando el esfuerzo acortante pueda resistir la deformación, entonces la placa simplemente se va a deformar, o sea, va a acumular energía de deformación debido a cortante. Eso es lo que se conoce como energía de deformación o strain energy en inglés. Entonces, en otras palabras, ustedes saben, cuando un sólido se deforma, acumula energía. Eh, Hay una densidad de energía de deformación, de deformación unitaria. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras esa fricción pueda resistir ese movimiento, simplemente se va a deformar. Entonces, lo que ocurre es que llega un punto en que esa deformación hace que el esfuerzo cortante en esa falla exceda el límite que la fricción puede sostener. Entonces se puede imaginar un bloque de concreto, por ejemplo, en el suelo. Usted lo empuja, imagínese que lo somete a una fuerza horizontal.
siempre y cuando la fuerza de fricción sea mayor que la fuerza que usted le está aplicando al bloque, el bloque no se va a mover, ¿verdad? Porque la fuerza de fricción es el peso del bloque por el coeficiente, esta fórmula aquí, el peso del bloque, o la fuerza normal, por el coeficiente de fricción. Mientras usted someta ese bloque de concreto que está en el suelo a una fuerza horizontal, mientras esa fuerza sea menor que esa fuerza de fricción que se puede resistir, el bloque simplemente no se mueve. Ahora, cuando usted excede la fuerza de fricción que puede sostener, o sea, la fuerza, la carga normal por el coeficiente de fricción, entonces el bloque va, la carga que usted está aplicando supera la fricción, entonces el bloque se pone en movimiento. Exactamente lo mismo ocurre en la falla, o sea, siempre y cuando el esfuerzo normal en la falla no exceda el límite de la fricción, entonces eso se puede seguir deformando y acumulando energía de deformación. En un momento, ese esfuerzo va a sobrepasar el límite que la fricción puede soportar. Lo que ocurre en ese momento es que se deslizan los dos lados de la falla bruscamente. O sea, tú tienes ese lado, va a tratar de regresar a su posición sin deformación. Pero eso ocurre de una forma brusca. O sea, ustedes ven aquí el gráfico. Ese bloque, el bloque de la derecha, lo que va a tratar es de volver a su posición sin deformación. Entonces, cuando eso ocurra, va a generar un golpeo, o sea, va a generar un impacto. Es como cuando usted deforma algo y lo suelta bruscamente. O sea, eso va a tratar de regresar a su posición sin deformación rápidamente. Entonces, ese rebote causa un impacto en el suelo, que es lo que causa la onda elástica que se propaga en el suelo. O sea, ese rebote causa una perturbación que se propaga y hace que la energía acumulada se propague en forma de calor y de onda sísmica. Esa onda es la que eventualmente llega al sitio que usted está interesado en analizar y causa el movimiento del suelo, o sea, el movimiento del suelo que causa el terremoto. Entonces, algo que se puede hacer para observar, ya dijimos que lo que causa el terremoto es acumulación de deformación. Entonces, la pregunta que muchas personas han hecho es, ok, ¿podemos entonces observar esa acumulación de deformación para tratar de predecir el terremoto? Ok, entonces, lo que se hace a veces en investigación, por ejemplo, se hace en el caso de la República Dominicana específico, se hace en diferentes partes del mundo, es lo siguiente, usted tiene ciertas estaciones de GPS y esas estaciones, le había comentado anteriormente, que monitorean la deformación en la falla. O sea, acuérdense que deformación es equivalente a un desplazamiento relativo entre diferentes puntos. O sea, se puede imaginar probando un cilindro de concreto con presión. Si usted quiere calcular la deformación de ese concreto, usted lo que hace es que calcula el desplazamiento de diferentes puntos. O sea, de la misma manera, usted puede calcular la deformación de la placa, calculando la deformación en diferentes, cuando digo deformación unitaria de la placa, calculando los movimientos de los diferentes puntos que están cerca de esta. Entonces, basado en eso, por ejemplo, yo lo había mencionado anteriormente, que el geólogo Eric Caley, por ejemplo, ha elaborado mapas que muestran los movimientos de las diferentes placas de la isla española. El último resultado que él publicó recientemente, en 2010, muestra, por ejemplo, cómo la dirección en que se están moviendo las diferentes placas. Esas flechas en verde y en rojo muestra la dirección en que está moviendo, por ejemplo, esa placa que está en la parte sur de la española y esa placa. Las flechas verde y roja son resultados de diferentes metodologías. O sea, él está comparando en este caso el resultado que les da diferentes metodologías que se usan para estimar el movimiento de las diferentes placas. Entonces, ahora, ¿cómo se usa esa información? Hay dos usos principales. Por ejemplo, las observaciones se pueden usar para descubrir microplacas o microfallas que se desconocen. Por ejemplo, puede ser que en la hispaniola hayan fallas que no sepamos que existen, por ejemplo, simplemente porque no se han detectado. Entonces, si usted ve, por ejemplo, cierto movimiento en las placas, se pueden generar modelos que traten de explicar la observación. Entonces, la idea es, lo que ellos hacen es lo siguiente. Ellos dicen, bueno, si yo estoy observando que esta placa está moviendo de cierta manera y esta placa de otra manera, ellos dicen, vamos a postular que puede ser que haya, por ejemplo, una falla que cruce, qué sé yo, esa zona de la isla, por ejemplo. Si ellos crean un modelo, usan ese modelo para predecir el movimiento de las fallas y ver si esos resultados más o menos les coinciden con las observaciones o con las mediciones. Entonces, de esa manera se pueden crear hipótesis de si existen o no ciertas fallas que
que pueden ser que no se hayan descubierto. El segundo uso que se le da a esa información es que si se observa que una falla acumula una cantidad de energía, parte de la cual es liberada por un terremoto, entonces se puede estimar la posibilidad de un segundo terremoto fuerte. Entonces, la idea es lo siguiente: imagínense que usted comenzó a monitorear la deformación o la energía de la Hispaniola en el año 1995, por decir algo, que fue más o menos cuando comenzaron a trabajar en eso, aquí en la Hispaniola por lo menos. Entonces, digamos que usted ha estado midiendo y usted calcula la energía que se ha acumulado en los últimos 20 años, por ejemplo. Entonces, digamos que de repente hay un terremoto magnitud 7. Vamos a definir más adelante qué significa la magnitud. Pero magnitud 7, por ejemplo, en la escala momento. Eso significa que se liberó X cantidad de energía. O sea, ya usted sabe cuánta energía se ha acumulado en los últimos 30 años, digamos. Entonces, usted puede calcular la diferencia. Digamos, usted dice, mira, se acumularon X cantidad de energía y se liberó tanto. Entonces, ¿cuánta energía queda restante de acuerdo a lo que yo he medido? O sea, basado en eso, usted puede estimar, por ejemplo, si es probable de que ocurra otro terremoto en un tiempo cercano, para liberar esa energía que se quedó, digamos, acumulada en la falla. Hay varias limitaciones, porque uno diría, bueno, yo puedo usar esta información para tratar de predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, por ejemplo. El problema es el siguiente: hay dos limitaciones principales. El primero es que solo se puede observar el cambio de deformación. O sea, por ejemplo, si yo comencé a medir la deformación de la falla septentrional de la Hispaniola en el año 2000, por ejemplo, yo solo tengo información de la deformación entre el año 2000 y ahora. O sea, yo no sé cuál era el estado de deformación cuando yo comencé a medir, porque ya estaba deformada. Entonces, es una limitación. Y la segunda es que es difícil de calcular el límite de fricción. O sea, cuando yo le mencionaba que cuando usted excede cierto límite de fricción es que ocurre la ruptura de la falla, la pregunta es, ¿cuál es ese límite que se tiene que exceder para que ocurra la ruptura? Es un número que es muy, muy difícil de calcular. Entonces, por eso ahora mismo esa información no se puede usar para predecir terremotos, pero sí para los dos usos que le acabo de comentar. Ok, entonces, ¿cuáles son las características ya explicamos cómo ocurre la ruptura de la falla. Entonces, ahora, ¿cuáles son las características de esa ruptura? Bueno, generalmente esa ruptura inicia en un punto bien localizado que se conoce como el hipocentro. Esa ruptura se lo puede imaginar como una grieta. O sea, cuando se forma grieta en el concreto, por ejemplo, la grieta inicia como de manera local. Esa grieta se expande. Entonces, de la misma manera, inicia una grieta en un punto que se conoce como el hipocentro. Esa grieta se expande en una superficie que se conoce como la superficie de ruptura o la superficie de falla. Esa superficie tiene un área, es un plano que define la ruptura. El lugar donde inicia la ruptura se puede proyectar a la superficie terrestre. Ese punto se conoce como el epicentro. Es el punto más cercano a la superficie terrestre desde el centro desde el interior de la Tierra donde se genera el terremoto. O sea, la proyección del foco a la superficie terrestre. El foco generalmente puede tener una profundidad de entre 20, 30 hasta 700 kilómetros. Si el foco está a una profundidad de menos de 60 kilómetros, se considera como un terremoto superficial. Si está entre 60 y 300 kilómetros alrededor, más o menos, se considera un terremoto de profundidad intermedia. Y si se encuentra entre 300 y 700 kilómetros, se conoce como profundo. El deslizamiento, yo le mencionaba que es verdad que cuando la falla rompe, se desliza una con respecto a la otra. La cantidad, o sea, el desplazamiento relativo entre esos dos lados de la falla se conoce como el fault slip, que es eso que dice aquí, fault slip o deslizamiento. Y puede ser de unos pocos milímetros hasta varios metros. Por ejemplo, en el terremoto de Chile de 1960, el deslizamiento fue de cerca de 20 metros. O sea, los dos lados de la falla se desplazaron 20 metros uno con respecto al otro. Sismos iniciales y réplicas. Los terremotos fuertes generalmente vienen precedidos y seguidos de pequeños temblores, que pueden ser pequeños, pueden ser grandes, que se conocen como sismos iniciales y réplicas. Eh, los temblores pueden terremoto, si es después, son las réplicas, y si son antes del terremoto fuerte, se conoce como sismo inicial. Las réplicas pueden tener una magnitud
incluso igual o hasta mayor que el evento principal. Y a veces es difícil distinguir, si usted tiene por ejemplo una réplica que es muy grande, es difícil distinguir cuál es la réplica y cuál es el terremoto inicial. O sea, puede ser que el terremoto inicial sea muy fuerte y que el evento principal venga después, o puede ser que el evento principal venga antes y lo que usted sintió después es una réplica. O sea, es difícil de definir y no hay una forma exacta de cómo hacerlo. Por ejemplo, en el caso del terremoto de México, del 85 tuvo una magnitud de 8.1 y fue seguido por una réplica de 7.5, o sea que pueden ser muy importantes. Este mapa que se ve aquí en el lado derecho muestra en el caso del terremoto de Loma Prieta del 89 en Estados Unidos, en California. Entonces se puede ver el terremoto principal aquí, que fue magnitud alrededor de 7, y todas las réplicas que se pueden ver en el borde de la falla. O sea, la falla de San Andreas, y ahí se puede ver las diferentes réplicas, cómo se localizaron en una longitud bastante importante. Predicción de terremotos. Se han hecho muchos esfuerzos a través de los años para tratar de predecir terremotos. Ese ha sido el santo grial de ingeniería sismo resistente. Si es posible predecir el lugar, el tamaño y el tiempo de ocurrencia de un terremoto. Obviamente lo que ocurre con los huracanes, por ejemplo, es que son hoy en día podemos predecirlo con bastante seguridad y confiabilidad. Entonces, lo que muchas personas se preguntan es si se puede llegar a un punto en que tengamos la misma confianza en cuanto a los terremotos que en cuanto a los huracanes. Resulta que todo se inició más o menos en 1949, cuando investigadores rusos encontraron cierta correlación entre movimientos fuertes del terreno y la velocidad de propagación de ondas antes de la ocurrencia del evento. En otras palabras, ellos encontraron que si usted mide la velocidad de propagación de una onda en cierta zona, generalmente antes de un terremoto fuerte, esa velocidad de propagación varía. O sea, tiene una velocidad de propagación hoy, una mañana y así sucesivamente, hasta un lapso de tiempo antes del terremoto. Entonces, lo que ellos trataron de hacer era explicar si había una correlación entre ese cambio y el terremoto. ¿Por qué? Porque si usted establece una correlación entre esos dos fenómenos, aunque no sea una relación causal, sí te puede ayudar a predecir cuándo va a ocurrir. O sea, si siempre ocurre, entonces ya se te da un indicio de que va a ocurrir. Esto fue confirmado. El hecho de que la propagación de onda variara antes del terremoto fue confirmado por investigadores estadounidenses que encontraron que lo que ocurre es que las rocas se dilatan y se agrietan justo antes de la fractura. O sea, las rocas se expanden, se agrietan, entonces hay menos superficie. O sea, una roca agrietada tiene una velocidad de propagación menor que una roca sólida, porque la onda necesita una superficie para poder moverse, o sea, necesita un medio de propagación. O sea, la roca agrietada tiene mucho menos, no mucho, pero se reduce considerablemente la velocidad de propagación de la onda. Entonces, esa información se podría potencialmente utilizar para predecir terremotos. La predicción más famosa de un terremoto ocurrió en China en el 75. Había una zona que se llamaba Haicheng. Esa zona tenía muchos temblores recurrentemente. Entonces ellos instalaron una serie de instrumentos que medían el movimiento del suelo. Y lo que ellos estaban tratando de hacer era predecir cuándo iba a ocurrir un terremoto fuerte. En un momento dado, durante la investigación, era un proyecto de investigación, ellos encontraron que el suelo se estaba comenzando a cambiar el ángulo. O sea, en otras palabras, el suelo se estaba como expandiendo y que el ángulo del suelo estaba cambiando. Encontraron cambios en el campo magnético y pequeños temblores que duraron varios meses. Llegó un momento en que esencialmente temblaba todos los días y llegaron a un punto en que los investigadores encontraron que era inminente que iba a ocurrir un terremoto fuerte en un tiempo cercano. Ellos emitieron una alerta de terremoto y resulta que, valga la redundancia, o sea, el día siguiente de emitir la alerta ocurrió un terremoto de magnitud 7.3. Entonces, en ese caso, ellos dijeron que ellos efectivamente pudieron predecir con anticipación el terremoto fuerte. Ese es uno de los pocos casos, uno de los más famosos, en que alguien dio una predicción de un terremoto y esta sucedió. A la fecha, sin embargo, no es posible predecir con certeza los terremotos, pero sí se han encontrado eh, varias, eh, varios fenómenos que ocurren generalmente antes de un terremoto fuerte. Estos son los siguientes.
se acumula deformación en la roca, eso ya lo hablamos anteriormente, se acumula deformación en la roca, y el suelo cerca de la zona donde se va a producir la ruptura. Ocurre movimiento del suelo y un cambio en el ángulo de inclinación, como lo mencionaba anteriormente. O sea, el suelo esencialmente, si usted tiene un suelo plano y usted comienza a medir el ángulo de inclinación del suelo, usted se va a dar cuenta que el suelo comienza a cambiar el ángulo. Se ha encontrado también que antes de terremotos generalmente ocurre un cambio en el nivel de aguas subterráneas y de la velocidad de propagación de las ondas, como lo mencionaba anteriormente. Se han encontrado también cambios en las propiedades eléctricas del suelo y del campo magnético, cambios en el contenido de radón en el agua y cambios en el comportamiento de animales. Todo esto son diferentes fenómenos que se han observado justo antes de que ocurrieran días o incluso meses antes de que ocurriera un terremoto fuerte. ¿Qué pasa? Resulta que muchos de estos están correlacionados al mecanismo de generación de terremotos. O sea, la teoría de rebote Lacio que que comentaba anteriormente, resulta que explica muchas de esas observaciones que se han realizado. Por ejemplo, cuando los esfuerzos y deformaciones en la roca llegan a cierto límite, la roca se agrieta. O sea, en otras palabras, se dilata. Este agrietamiento y la dilatación crea ciertos espacios, o sea, son grietas que se forman en la roca, lo que reduce la velocidad de propagación de la onda. O sea, como lo mencionaba, la onda no tiene un medio por donde propagarse, entonces se le hace más difícil moverse y la velocidad de propagación disminuye. Eso se observó, porque ya lo mencionábamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la roca se expande, eso causa la inclinación del suelo, o sea, la expansión no es uniforme, o sea, se expande en ciertos lugares más que en otros. Entonces, por eso te ve que si un suelo está nivelado, por ejemplo, la roca se expande y eso causa que se forme un ángulo de inclinación. Entonces, ya eso explica eso que se vio también en China. También el hecho de que haya grieta hace que el radón, que es un gas, se escape por las grietas. Entonces, ya eso explica la detección del contenido de radón en el agua justo antes de terremoto. Se reduce la resistividad eléctrica y cambia el campo magnético de manera local. El agua fluye por las grietas, lo que explica que el nivel de agua subterránea se eleva. Y los cambios magnéticos que se observan debido al cambio en la roca causan que los animales alteren su comportamiento. O sea, los animales detectan cierta frecuencia que nosotros no detectamos. Entonces, ellos detectan el cambio en el campo magnético. Entonces, por eso los animales de repente cambian su comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso son precursores de terremotos. O sea, son precursores, son eventos que generalmente ocurren antes de un terremoto. El problema es que no siempre ocurren todos. Entonces, puede ser que usted vea, incluso ha ocurrido, que personas han detectado, por ejemplo, cambio en la velocidad de propagación de una onda en el suelo. Entonces, basado en eso, ellos dijeron, probablemente va a ocurrir un terremoto pronto. Hicieron la predicción, no ocurrió el terremoto. Entonces, esa es la parte difícil, que muchas veces algunos de esos precursores ocurren y algunos no. Entonces, usted no puede hacer una predicción cada vez que usted vea, por ejemplo, un cambio en la propiedad eléctrica del suelo, porque resulta que quizá hay otro fenómeno que causa el mismo cambio. Entonces, es el problema. Entonces, la incertidumbre, en otras palabras, hay mucha incertidumbre en la predicción de terremotos. Y esa incertidumbre se puede modelar, como vamos a ver más adelante, usando probabilidad estadística. O sea, vamos a ver que a pesar de que no sabemos cuándo va a ocurrir un terremoto, lo que sí se puede hacer es que podemos calcular un número que nos dé una probabilidad de que ocurra, de que se exceda cierta aceleración del terreno, por ejemplo, en X tiempo. Y de ahí que vienen los mapas de riesgo y los mapas de amenaza sísmica, que vamos a comentar más adelante. Ok, ya sabemos cómo se genera un terremoto. O sea, ya sabemos que cuando se excede cierta deformación, se causa una ruptura en la falla que genera una perturbación y esa perturbación se propaga en el suelo. Es el mecanismo de generación. ¿Qué pasa? Estamos interesados en lo que va a ocurrir en un sitio específico. O sea, como ingenieros, lo que nos interesa es saber qué va a ocurrir en una zona para poder diseñar una estructura que va a ir ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estudiar cómo se propaga la perturbación desde el punto en que ocurre la fractura hasta el lugar en donde estamos. Entonces, para eso,
hay un área que es bastante amplia, o sea, se puede dar una clase completa solamente de propagación de ondas. Esa área, ese tema se conoce como propagación de ondas elásticas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir solamente la parte esencial que necesitamos conocer o manejar de ondas elásticas. Entonces, lo que yo hice fue que yo subí a la página de la clase un folleto que tiene una explicación más completa. El problema es que ese tema, la información que se encuentra solamente está en inglés. O sea, por lo menos yo personalmente no he encontrado un libro que explique de manera concisa y detallada propagación de onda en español. Entonces, lamentablemente, el folleto que le subí a la página está en inglés. No es esencial, porque como le mencioné, vamos a tocar en la clase lo fundamental que necesitamos conocer, pero debido a que solamente lo fundamental, hay cierto detalle que yo simplemente le voy a mencionar el resultado, no lo voy a demostrar de dónde viene. Entonces, si usted está interesado en profundizar un poco más sobre ese tema, yo les recomiendo que lea el folleto, y si tiene alguna pregunta, obviamente yo estoy disponible para ayudarlos en ese proceso. Ok, entonces yo mencionaba anteriormente que la ruptura en una falla es localizada, o sea, se causa una perturbación que se propaga como ondas esféricas en todas direcciones. Lo mencionaba anteriormente, que es parecido a cuando usted golpea el agua, por ejemplo, eh, en un río o en el mar, te va a ver que se forman unas ondas que se propagan de manera como unos círculos, como de manera esférica en todas direcciones. De la misma manera, una perturbación que se genera en el suelo se propaga como ondas esféricas que se van propagando a través del suelo. Entonces, el estudio del movimiento a puntos distantes del foco, que es lo que nos interesa, por ejemplo, en la superficie terrestre, requiere del estudio de propagación de ondas elásticas, que son el tipo de onda que se propaga en el suelo, que es lo que vamos a discutir ahora. Vamos a iniciar. Primero, sabemos que el suelo es un medio que tiene tres dimensiones. Entonces, lo que vamos a hacer como a manera de introducción, vamos a hablar primero de ondas en una dirección, o sea, en una dimensión. El primer tipo de onda, el más básico que se propaga en una dirección, son las ondas longitudinales. Son ondas axiales. Si usted tiene un miembro, por ejemplo, axial, como esa barra que se ve ahí, usted lo golpea en el centroide de ese miembro, por ejemplo, en cierto punto, qué sé yo, como por aquí, por ejemplo, en cero, digamos. Entonces, usted lo golpea, eso crea una perturbación que se va a propagar en la barra. Vamos a asumir ciertas cosas para poder desarrollar, encontrar unas ecuaciones que describan el movimiento de los diferentes puntos de esa barra. Lo primero que se asume, como lo mencioné, era que usted lo está golpeando en el centroide. Entonces, la distribución de esfuerzos en la sección transversal es constante. Se ignora el amortiguamiento, lo vamos a incluir más adelante. Vamos a ver que la longitud es mucho mayor que la dimensión de la sección transversal. En otra palabra, que su miembro esbelto, en este caso, es de longitud infinita. O sea, más adelante vamos a tomar el caso en que es finita, pero inicialmente se puede imaginar que la barra simplemente sigue hasta infinito. Las secciones planas se mantienen planas cuando antes y después de la deformación. Y en el caso de ondas longitudinales o axiales, el movimiento de las partículas, lo voy a enseñar una animación más adelante que va a ayudar a ilustrar eso, es en la dirección de la propagación de la onda. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Como lo mencioné, te golpea la barra en un punto, esa perturbación se va a propagar de manera longitudinal. ¿Qué pasa? En cualquier punto de la barra te puede hacer un diagrama de cuerpo libre, como se verá, que tú puedes aislar un punto y hacer equilibrio en la dirección X en las dos direcciones. Entonces probablemente hicieron esto en mecánica avanzada de materiales. Debieron haber hecho eso. O sea, que usted tiene equilibrio a nivel diferencial. La diferencia es que en mecánica avanzada o resistencia material avanzada, ustedes probablemente no consideraron el efecto inercial. O sea, ustedes simplemente dijeron, si no tienen fuerza en X, es igual a cero. Si es equilibrio dinámico, o sea, si está en movimiento, ese elemento diferencial, entonces la ecuación de equilibrio es su materia de fuerza en X es igual a la masa por la aceleración en X. U de X de t es una función que describe el desplazamiento lateral del punto que se encuentra en X en un tiempo t. O sea, una función de dos variables independientes, X y t, donde X es la posición y t es el tiempo. O sea, esa función describe
el campo de desplazamiento axial en este caso, o sea, en la dirección X de esa barra. De equilibrio, usted tiene dos fuerzas. En el lado izquierdo, esto dice esfuerzo. Es el esfuerzo que está actuando en esa cara, pero la fuerza es el esfuerzo por el área. Es el esfuerzo en X. De este lado tiene el esfuerzo más un diferencial de esfuerzo. O sea, el esfuerzo va variando de manera longitudinal. O sea, que si aquí el esfuerzo es sigma X, aquí el esfuerzo es sigma X más un delta sigma. Ese delta, como estamos como tenemos dos variables, X y T, hay que usar la notación parcial. O sea, ese delta sigma es la derivada de sigma con respecto a X por un dx, por un diferencial de X. De manera no rigurosa, digamos, o sea, sin ser riguroso con la matemática, usted se puede imaginar que ese delta X que está ahí cancela ese delta X que está aquí. Entonces, ese de sigma es un diferencial de esfuerzo. Entonces, si usted hace equilibrio, de nuevo, su materia de fuerza en X es igual a masa por aceleración en X, queda lo siguiente. Del lado izquierdo aquí hay una fuerza que apunta hacia la izquierda. Esa fuerza es menos sigma, sigma es el esfuerzo por el área. Esfuerzo por área te da la fuerza horizontal. Acuérdense que equilibrio es de fuerzas, no de esfuerzo, obviamente. Del lado derecho, de la sección, de esa sección de ahí, nos queda este componente. Es sigma más el diferencial de esfuerzo por el área. A es el área transversal. Estamos asumiendo que es prismática la barra. O sea que el área transversal es constante. Y del lado derecho tenemos masa por aceleración. La masa es la densidad por volumen. Densidad por área transversal por dx, donde dx es la longitud del elemento diferencial. Esa es la masa, y la aceleración sabemos que es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Acuérdense que U describe el campo de desplazamiento, por lo tanto la segunda derivada nos da la aceleración. Entonces, esta ecuación se puede simplificar. Ya de aquí, por ejemplo, usted puede dividir todo entre dx, o sea, entre el diferencial de x. Ese sigma x cancela ese sigma x, y lo que le queda es que la derivada del esfuerzo es igual a ρ, pueden dividir entre el área también, es ρ por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. O sea, d sigma dx es igual, ese término se cancela con ese término, es igual a ρ, pueden cancelar el área también, ρ por segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, dx se cancela. Entonces lo que nos falta ahora, esa ecuación es una ecuación diferencial parcial que relaciona el cambio en el esfuerzo con la aceleración. Entonces lo que nos falta ahora es relacionar el esfuerzo al campo de desplazamiento. Entonces para eso usamos la relación constitutiva o la relación esfuerzo de formación. Ustedes saben de resistencia a materiales, ¿no? Vamos a usar muchos resultados de resistencia a materiales, mecánica avanzada de materiales en esta clase. El primero es el siguiente. El esfuerzo en X, ustedes saben que es módulo elástico por deformación unitaria, pero de su clase de mecánica, ustedes saben que la deformación unitaria es la derivada parcial del campo de desplazamiento U con respecto a X. Entonces, de ahí, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sustituir ese sigma X aquí. Entonces, si toma la derivada con respecto a X de este término, le queda E segunda derivada con respecto a X, que es ese término que está aquí. Ese es el lado izquierdo. O sea, ese término de aquí viene aquí, cuando te sustituye esa cantidad aquí. Y del lado izquierdo le queda este término de aquí, segunda derivada con respecto al tiempo. Vamos a definir una cantidad que la vamos a llamar b sub c al cuadrado. Y ese b sub c al cuadrado es E sobre ρ. Módulo elástico entre densidad. O sea, densidad, acuérdense que es masa por volumen. Unidad de masa por volumen. Ese b sub c, vamos a ver más adelante, que es una velocidad de propagación. Eso lo vamos a ver cuando veamos la solución de esa ecuación. Que no la vamos a derivar, simplemente le voy a dar la solución. Ese b sub c es una velocidad de propagación. En este caso, la velocidad de propagación de la onda longitudinal o axial. Esa ecuación, entonces, es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Del lado izquierdo tenemos segunda derivada de u con respecto al tiempo,
y del lado derecho segunda derivada de u con respecto a x. Entonces, esa ecuación describe el movimiento de esa barra en función de x y de t. O sea, si usted toma un punto, vamos a buscar el... aquí. Usted fija, por ejemplo, un punto x, digamos, qué sé yo, x aquí. Entonces, u de x de t le va a dar el movimiento de ese punto en función del tiempo. Tengo una pequeña animación que muestra eso. Aquí hay varias animaciones que vamos a usar, pero la que me interesa ahora mismo es la siguiente. La que me interesa es la siguiente. Es una función, por ejemplo, que puede ser, en caso de ondas armónicas, se ve de esa manera. Una función psi de x y t. Si es armónica la onda, es dada por un seno, una función del tiempo y desplazamiento. Si usted fija x, por ejemplo, x puede ser ese punto que se encuentra en rojo, entonces esa función les da el movimiento de ese punto en función del tiempo. Entonces, por ejemplo, en este gráfico le muestra el comportamiento, o sea, la amplitud de ese punto rojo en función del tiempo en cuando x está fijo en cierto nivel. En este caso, 10.25. Entonces, esa es la idea. Para definir la solución, obviamente necesitaríamos condiciones iniciales. O sea, si hay movimiento, en este caso ustedes se dan cuenta que no hay una excitación. O sea, no hay una fuerza, no hay un término, ustedes se acuerdan de dinámica, por ejemplo. Si no hay una fuerza aplicada, lo que genera el movimiento es que una condición inicial. O sea, esta ecuación la que describe es vibración libre, si se remontan a dinámica, eso es vibración libre porque no hay una fuerza aplicada. Entonces, lo que genera el movimiento es que son condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales son el desplazamiento en el tiempo cero, que está dado por una función phi de x, que estamos asumiendo que conocemos, o una velocidad inicial. Si en el caso de una velocidad inicial, entonces tenemos que la derivada de u con respecto al tiempo en el tiempo t igual 0 es una función de x que conocemos. Entonces, eso es una velocidad inicial y desplazamiento inicial. ¿Se acuerdan que en dinámica, cuando vimos, por ejemplo, sistema de un grado de libertad, vimos que era una ecuación diferencial de segundo orden y necesitábamos qué condición inicial, un desplazamiento inicial o una velocidad inicial? Entonces, eso es la misma idea. Lo único que ahora tenemos una barra que es continua, no está discretizada, o sea, no es un solo punto como vimos en el sistema de un grado de libertad dinámica. Ok, entonces, la pregunta ahora, esa es la ecuación que describe ese movimiento. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, resulta, aquí que vamos a la parte que yo simplemente le voy a dar la solución. Si quieren leer un poco más, pueden consultar las notas. Pero resulta que la solución de esa ecuación diferencial fue estudiada por de Alembert, si lo han escuchado alguna vez, y está dada por lo siguiente. Es un medio, ese phi es el desplazamiento inicial, y como se fijan aquí, es una función de x menos b sub c t, o sea, eso es un desplazamiento en el tiempo, o sea, un desplazamiento en el tiempo. Más phi de x más b sub c de t más este término que representa la velocidad inicial. En otras palabras, ese desplazamiento, u, x de t, dado por una función que no cambia en el tiempo. O sea, la forma de la función no cambia. Por ejemplo, si usted de repente solamente, por ejemplo, si podemos obviar ese término y ese término inicialmente, lo que nos vamos a dar cuenta es lo siguiente, que en el tiempo cero, o sea, si solamente tenemos este término aquí, lo que estoy haciendo, estoy analizando los términos de manera individual. Si solamente tuviera este término, por ejemplo, en el tiempo t igual 0, u de x de t, o sea, el desplazamiento en función de x el tiempo, va a tener esta forma aquí. Un medio, phi x, tiempo es 0, o sea que este término se cancela. Entonces, esa curva de ahí, que es un medio
del desplazamiento inicial me da la deformada en función de x y el tiempo. ¿Qué pasa? Cuando yo analizo otro tiempo que no es cero, lo que va a ocurrir es que esa misma gráfica se va a desplazar, como se ve aquí. O sea, por ejemplo, si ahora analizo el tiempo v sub c de 0, donde v sub c es un valor fijo, que ya sabemos cuál es la relación entre e y ρ, por un tiempo cero, un tiempo cualquiera. Entonces lo que nos vamos a dar cuenta es que la deformada de la barra, o sea, la función que describe la deformación axial en esa barra, tiene la misma forma, o sea, es un medio phi de x menos b sub c t sub 0. La única diferencia es que esa función, como ustedes pueden ver, está desplazada. O sea, antes estaba aquí y ahora tiene una traslación en el eje x. O sea, en vez de estar aquí, ahora está aquí. Entonces, la conclusión es que las ondas se mueven, en este caso, en la dirección positiva del eje x. De la misma manera, esa es la primera onda. La segunda onda, que es esta que está aquí, tiene la misma característica, lo único que en vez del signo negativo hay un signo positivo, o sea que esa onda se mueve en la dirección negativa del eje X, se mueve hacia la izquierda. O sea, esos son dos ondas que se mueven en la dirección positiva y en la dirección negativa y que tienen la misma forma del desplazamiento inicial. Ese mismo análisis aplica a ese término, se ve un poco más complicado, pero esencialmente resulta en lo mismo. Resulta en dos ondas que dependen de la velocidad inicial y que una se desplaza en la dirección positiva del eje X y la otra en la dirección negativa. Algo interesante para notar es que las ondas, la velocidad de la onda solamente depende en la propiedad de la barra. O sea, esa velocidad de propagación, ok, la razón por la que es una velocidad de propagación es la siguiente, o sea, ese v sub c define en el tiempo qué tan rápido esa onda está aquí o aquí. O sea, si se fijan, ese término de aquí es una traslación. Entonces, mientras más grande v sub c, más rápido se traslada esa onda en el eje X. O sea, es una velocidad de propagación, es la velocidad de propagación de la onda axial. Entonces, la propiedad de esa velocidad no depende de la forma del pulso, sino que solamente depende de E y ρ, o sea, de propiedad de la barra, densidad y módulo elástico. Entonces, esa onda se conoce como una onda no dispersiva. Entonces, una gráfica ahora que muestra cómo se ve esa onda, la siguiente animación. Eso es una onda axial. O sea, usted aplica, por ejemplo, la onda en un tiempo dado, digamos aquí, y esa es la onda, pueden seguir el mouse ahí, esa es la onda que se va propagando en el eje X. Se pueden seguir una sola. O sea, que esas son varias ondas que se están aplicando. Cada vez que esta barra se mueve a la derecha, eso es una perturbación. Se lo puede imaginar como usted está golpeando la barra. Una y otra vez. Si se fijan, si se fijan un punto como ese punto rojo que se ve ahí, ese punto se mueve a la derecha y a la izquierda cada vez que esa onda llega a él. Y esa velocidad a la que esa onda se va propagando, eso es v sub c. Si usted calcula distancia entre tiempo, para una de esas ondas, una de esas líneas que se ve ahí, eso le da la velocidad de propagación de la onda. Esta gráfica se ve mejor, miren cómo le señaliza que la onda se va propagando. Esa onda, ustedes ven ahí, causa compresión. O sea, cuando usted la golpea, puntos, cada uno de esos puntos, cada vez que esos puntos se van acercando a los puntos que están cerca en un vecindario, digamos, lo que causa es compresión en esa zona. Y eso se puede ver en esta animación de aquí. Yo le subí esto por si acaso, le puse el link ahí en el PDF que le voy a subir a la página. Ya esto es en varias dimensiones, pero es la misma idea. Eso es una onda axial. O sea, ustedes se van dando cuenta que la onda causa compresión en ciertos puntos. En este caso también causa tensión. O sea, la parte a la izquierda de la onda está a tensión y la parte a la derecha en compresión.
O sea, si ustedes se fijan en ese cuadrito, te van a fijar que cuando la onda llega, primero el cuadro como que se contrae, está con presión, y después cuando la onda pasa, como que se expande, entonces da atracción. Entonces es compresión y tracción. Esa onda que le acabo de describir es longitudinal. ¿Qué pasa? Ese no es el único tipo de onda que hay. Entonces, el segundo tipo de onda elástica que se desplazan en una dirección son las ondas transversales o onda de corte. Entonces, lo que vamos, las asunciones para describir este tipo de onda son las siguientes. Primero, que la deformación por cortante es mucho mayor que en flexión. En otra palabra, es como cuando tiene, por ejemplo, los muros de corte tienen tanta inercia que son difíciles de deformar a flexión. Entonces los muros de corte se deforman principalmente a corte, por eso se llama muro de cortante o de corte. Entonces, si la sección transversal tiene demasiada inercia, entonces la deformación por cortante es más importante que la flexión. El impacto o la fuerza se aplica en el eje Y, o sea, en la dirección vertical. Igual que anteriormente, la longitud es mucho mayor que la sección transversal. La onda se propaga horizontalmente, mientras que las partículas se mueven verticalmente. Eso lo vamos a ver más adelante cuando enseñe la animación de la onda. Si hacemos exactamente lo mismo que hicimos para axial, pero ahora tomando en cuenta que la deformación está cortante, hacemos lo siguiente, o sea, aislamos un pequeño elemento diferencial de la barra, hacemos un diagrama de cuerpo libre, como se ve aquí. Entonces lo que tenemos es esfuerzo cortante en los dos lados. Lo único que debido a que la barra está en movimiento, el esfuerzo no es constante, sino que esto es tau y el esfuerzo de este lado es tau más delta tau, más un cambio en el esfuerzo cortante. Sumatoria de fuerza en Y en este caso, en vez de en X, ahora si hacemos sumatoria de fuerza en Y en ese elemento, igual a masa por aceleración, nos da exactamente la misma ecuación de equilibrio. Lo único que ahora, en vez de esfuerzo axial, aquí tenemos esfuerzo cortante. Eso es esfuerzo cortante, esfuerzo cortante. Y esa B ahora es la segunda derivada del desplazamiento vertical, o sea, en la dirección vertical. Antes era U, era desplazamiento horizontal, ahora B es desplazamiento vertical. De la misma manera, esta ecuación queda en función de esfuerzo y desplazamiento. Entonces, ¿cómo relacionamos el esfuerzo y el desplazamiento con la relación constitutiva? El esfuerzo cortante es G, o sea, el módulo de corte, por gamma, que es el ángulo, o sea, la deformación acortante, que acuérdense que es un ángulo, y de resistencia a materiales, de mecánica avanzada de materiales, la clase que ustedes tomaron el trimestre pasado. Ese gamma es la primera derivada de V, o sea, de desplazamiento vertical con respecto a X. O sea, eso es como calcular una pendiente. O sea, bueno, aquí se ve claramente. Ese es gamma, el ángulo de deformación. Y ese ángulo es como la pendiente de esa línea con respecto a la horizontal. Esa pendiente está dada por la primera derivada. Ustedes saben que la derivada de una curva, o una recta en este caso, es lo que le da la pendiente. Entonces, esa primera derivada es lo que les da ese gamma, que es el ángulo de deformación. Entonces, la ecuación de movimiento nos da exactamente igual que tiene la misma forma que la ecuación anterior. Lo único que ahora, en vez de V sub C, ahora tenemos V sub S. Donde V sub S es la velocidad de propagación en corte, de onda de corte, que está dado por la relación entre G y ρ. G el módulo de corte, ρ la densidad. En otras palabras, como esa es la misma ecuación que tuvimos anteriormente, entonces la solución de esa ecuación va a ser exactamente la misma. O sea, en otra palabra, la deformación está dada por dos ondas que se propagan en ambas direcciones, una en la dirección positiva del eje X y la otra en la dirección negativa del eje X. Y esta figura, por ejemplo, muestra el modo de propagación. O sea, si es en un tiempo dado, la barra está deformada de esa manera, entonces la onda se propaga hacia la derecha, entonces en un tiempo posterior la deformación se va a ver de esta manera. Como ustedes pueden ver, el movimiento es en el eje vertical, mientras que la onda se propaga en el movimiento horizontal. Por eso dice que la onda se propaga horizontalmente, mientras que las partículas se mueven verticalmente. Entonces, eso se puede ver bastante bien en esta animación aquí abajo, que muestra ondas transversales. O sea,
Como pueden ver, o sea, esa es la onda que se va propagando. La onda se propaga horizontalmente, pero las partículas se mueven verticalmente. Entonces es una onda transversal. Más adelante, no le he puesto nombre de primaria y secundaria porque todavía estamos en una dimensión, pero cuando veamos en un minuto, cuando veamos propagación de onda en tres dimensiones, lo que vamos a ver es eh, que estas ondas que son transversales representan lo que se conoce como onda S o onda de corte, y estas ondas que son longitudinales, cuando te extiende esa idea a tres dimensiones, representan la idea de onda P, onda primaria o onda de compresión. Eso lo vamos a ver cuando veamos propagación de onda en tres dimensiones, que eso lo vamos a ver en unos minutos. En el caso de flexión, no vamos a entrar mucho en detalle porque esta parte no la usamos mucho, utilizamos principalmente la longitudinal y transversal, pero si usted tiene un elemento de flexión eh, que cumple con las asunciones de ser una viga de Euler-Bernoulli, o sea, en otra palabra, que la formación por cortante es despreciable, o sea, que la formación por flexión es la que domina, y que la rotación es pequeña. Ustedes pueden revisar esta parte, no lo voy a tocar porque no la vamos a utilizar mucho, pero resulta que el movimiento vertical, o sea, la deformación vertical o la deflexión, está dada por esa ecuación diferencial parcial, donde la velocidad de propagación de onda en este caso depende de la relación entre EI, que es la rigidez de flexión, y ρA, donde A es el área transversal. So, lo que vamos a ver ahora es la extensión de esa idea que yo acabo de describir, pero ahora a tres dimensiones.